Pues seguimos viendo Lucas, estamos en el capítulo 11 y justamente en el capítulo 11 el título de esta enseñanza dice: el que no es conmigo, contra mí es. En pocas palabras, el Señor se presenta como a la luz del mundo a cada hombre. De tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A nosotros nos llegó en algún momento el mensaje. A nosotros alguien nos predicó, estuvimos en alguna congregación, conocimos a alguna persona, alguien nos regaló un folleto, una Biblia. Yo no sé cómo haya sido tu caso, pero sin entender nada, estando alejados completamente de Dios y de la ciudadanía que Él tenía para nosotros, por su gracia y misericordia entendimos y decidimos estar con Él. Pero muchas veces pensamos que el estar con Él es asistir meramente a la iglesia, es tomar el discipulado, es memorizar la escritura, es abrirla y leer 1 o 2 capítulos, es tener algún área de servicio y estar involucrados en ella. Pero eso no es suficiente, mis amados. Eso no es suficiente. Lo que nosotros necesitamos hacer, mis amados, es definir si realmente somos de Él o no somos de Él. No podemos estar inmersos en las corrientes de este mundo y ser simpatizantes de algunas cuestiones que presenta inclusive el mismo gobierno, algunas ideologías, y no es que rechacemos a la gente que está involucrada en esas ideologías, pero nosotros como creyentes es necesario que tengamos una postura delante de Él. O estamos con Él, y si no estamos con Él, estamos contra Él. La Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es. No hay una parte media, no hay una parte neutral. No hay puntos medios con Dios. O somos o no somos. Y la misma Biblia nos explica, y es un pasaje que muchos de ustedes conocen, que seamos fríos o seamos calientes. Porque a los tibios, dice el Señor, los vomitaré con mi boca. O sea, es mejor que tú manifiestes una postura de no ser o de ser. Porque por lo menos el que manifiesta una postura de no ser, a través del Evangelio, a través de la oración de los santos, a través de algún mensaje, a través de algo, puede convertirse en que es de Cristo. Pero de otra manera, mis amados, hay gente que está acomodada en esta plataforma intermedia, sin definir perfectamente bien su mente, su corazón, sus palabras, sus acciones. El servicio, bueno, pues para ser vistos por los hombres, el estar aquí al frente, no, pues la fama, por ganas dinero y bueno, das y crees que con esto estás comprando el reino. No, mi amado, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu familia, Dios quiere tu vida, Dios quiere que sí seas constante, que definitivamente es un paso importante las personas que asisten, es un paso importante las personas que empiezan a oír, porque esa es la única manera de ir madurando el Evangelio, no hay otra. Entendiendo lo que Él dice por su gracia. No porque seamos muy entendidos, por su gracia. Él predica, Él comparte, Él enseña, Él instruye, Él manda. Y nosotros como hijos podemos decirle: Señor, Señor, porque hacemos la voluntad del Padre. Pero si estamos aquí y hacemos completamente cosas diferentes, o estamos aquí vamos a ver 3 grupos de personas, los que se maravillan. Bueno, ahorita mejor no me adelanto, pero los vamos a ver. 3 grupos de personas. Y vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo? Siempre que tenemos una enseñanza, como iglesia, buscamos tener un objetivo. Y el objetivo es central. El objetivo es parte fundamental. Es como la almendra de los chocolates que venden ahí en Liverpool, que viene un pedacito de chocolate, pero adentro trae una almendra. Eso es lo sabroso. El puro chocolate también es rico, pero no es tan rico. A los que nos gustan las almendras, sabe mejor con almendra. Entonces, o la cereza del pastel, como se dice coloquialmente. El objetivo es entender que para con Jesús
y su reino solo hay dos únicas realidades: o eres o no eres. No hay una intermedia, nada más dos: o eres o no eres. Y bueno, ¿cuál es el punto de esta enseñanza? Que tú seas, que yo sea, que seamos de Él, que seamos conformados conforme a su palabra, que sean transformados y renovados nuestros pensamientos. De eso se trata, para eso es el Evangelio. El versículo a memorizar, si quieren lo repetimos como iglesia, es Lucas 11:23. No sé si lo puedan poner ahí en la pantalla. Mira qué rápidos están. Bien veloz Miguelito y Lulú. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Esta enseñanza tiene algo maravilloso y es la conclusión. Hay personas que piensan estar con Él y según recogen, pero no están con Él. Tienen en su cesta tienen un hueco, es una bolsa con hueco. Todo se sale, reciben y así se va. Y lo vamos a ver más adelante, por favor. Vamos a leer los versículos del 14 al 23 de Lucas 11, por favor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dices que por Belcebú echo fuera demonios. Pero si yo echo fuera demonios por Belcebú, sus hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, el más fuerte que él y le vence, viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En algunas cosas, en algunas partes de estos versículos parece así como un trabalenguas, no es algo nítido a la primera lectura, no es algo que podamos interpretar y leer, aunque la Biblia se interprete a sí mismo. Como que tenemos que profundizarnos un poquito para entender el contexto de todo lo que se está hablando aquí. Sin embargo, el contexto es maravilloso y esto viene de un contexto mayor. Nosotros vimos que Jesús estaba orando al Padre, lo vio uno de sus discípulos y ese discípulo le dijo: enséñanos a orar. Y él enseñó que él era el Padre nuestro, que es Padre de todos nosotros, los que somos hijos de Él. Su perspectiva, que estás en los cielos, y su lugar de habitación. La perspectiva de Dios diferente a la tuya y a la mía, y el lugar de su habitación. Nos invitó a que santificáramos su nombre. Él es santo, nosotros seamos santos. Que oráramos por el pan nuestro de cada día, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y etcétera. Así mencionó muchas cosas que de manera rutinaria nosotros no debemos de repetir, porque esta no es una oración para que se repita, porque la Escritura, antes de enseñar en el Mateo 6, antes de enseñar el Padre Nuestro, Él también explicó lo que justamente no debíamos hacer, que no caigamos en vanas repeticiones como las personas religiosas, que pensaban que por su palabrería serían oídos. Entonces nos enseña y nos muestra un modelo de oración, un orden. Padre nuestro, yo estoy aquí en la tierra, mi perspectiva es terrenal, o sea, nos ubica, pero tú estás en el cielo, tu perspectiva es otra. Santificado sea tu nombre.
hágase tu voluntad. Primeramente, pues por supuesto en mí. Ese es el clamor de un creyente. Ese es más o menos el orden. No porque estemos repitiendo esto muchas veces, sino simplemente porque hagamos un orden y tengamos un orden. Y la gente, como siempre, mis amados, se maravillaba de su doctrina. Y aquí vemos que en esta porción de Lucas, él resumió un poquito lo que dice en Mateo 6. Sin embargo, en el versículo 14 de Lucas 11, nos cuenta la Escritura que después de eso estaba Jesús echando fuera un demonio. Algo común en su ministerio, algo cotidiano. La luz está sobre las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. Jesucristo dice que Él es la luz, su palabra es luz también. Entonces, en un contexto espiritual, esto tiene un significado muy poderoso y muy importante, y era una práctica común de la persona de Jesucristo echar fuera demonios. Pero este demonio, nos dice la Escritura, que era mudo. No todos los demonios son mudos, pero este sí. Y en Mateo 12:22 nos dice que aparte era ciego, este mismo demonio, en el versículo paralelo. Y aconteció que salido el demonio, después de ser expulsado, el mudo habló. Esta persona que estaba privada de poder hablar empezó a hablar. Y también, de acuerdo al versículo paralelo de Mateo 12:22, empezó a ver. Y el primer grupo de personas se maravilló. Ese es el primer grupo. Mucha gente se maravilló. Mucha gente quedaba atónita con las señales y los prodigios del Señor Jesucristo. Nosotros también, muchos de nosotros hemos visto señales, hemos visto prodigios del Señor Jesucristo, y de verdad nos maravillan, nos dejan atónitos. Y de alguna manera, cuando somos de Cristo en verdad, pues nos rendimos más a Él, porque vemos su poder, vemos su autoridad, vemos su soberanía, vemos todo lo que tuvo que haber pasado para que ese milagro se nos diera y sucediera en favor nuestro. Y quedamos maravillados. Entonces, podemos ver que en términos generales, los milagros por sí mismos no convencen a nadie de pecado. No hay un milagro que por ese milagro alguna persona haya quedado convencida de su pecado. No hay milagros así. Tampoco hacen que su fe se acrecente, ni tampoco el milagro en sí mismo te lleva a salvación. El Señor Jesucristo decía que algunos lo seguían justamente por estas señales, y otros más lo seguían porque Él les daba de comer. Y sabía perfectamente bien cómo estaba caminando la gente. Nosotros, mis amados, debemos de distinguirnos delante de los ojos de Dios por caminar y andar con Él por los motivos correctos. Porque estamos agradecidos, porque sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Sabemos nuestra condición, que somos polvo y que de la tierra fuimos tomados, y nuestra necesidad inminente de su intervención a lo largo de nuestra vida, no nada más para salvarnos, sino para cuando oramos, cuando compartimos el Evangelio con alguien, cuando servimos, cuando leemos la Escritura. Todo esto nos va a conducir a los motivos correctos para seguirle. Sí maravillados, sí atónitos, sí ay, se me puso algo aquí. ¿Alguien me ayuda? Ya estoy sabiendo. Ya voy aprendiendo poco a poco. No sé ni cómo lo quité, pero se quitó. Eso es lo bueno. Y vemos que Jesús estaba expulsando este demonio que había privado del habla y de la vista a esta persona por mucho tiempo. Este demonio, al salir, este hombre empezó a hablar. Estas multitudes se maravillaron del poder de Jesús. Incluso empezaron a preguntar algo que a los fariseos y a los escribas no les gustaban, que si Jesús sería el hijo de David, es decir, el Mesías, el del linaje, porque de David estaba profetizado que vendría el Salvador. Y por supuesto que a los religiosos esto no les gustaba. Versículo 15 de Lucas 11. Pero algunos de ellos, este es otro grupo, algunos de ellos decían: por Beelzebú,
príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Fíjense qué aberración, qué malignidad en este grupo de personas que eran llamados escribas y fariseos y que finalmente habían venido de Jerusalén para observar el ministerio de Jesús, que estaba teniendo mucho auge, y al mismo tiempo para encontrar los errores o de qué manera no cumplía la ley o de qué manera no cumplía la palabra de Dios o de qué manera lo encontraban en alguna falta. Pero nadie, mis amados, nunca encontró falta alguna, ni encontró ninguna razón por la cual acusarle, porque Él siempre fue perfecto. Y Él nos llama a que nosotros nos perfeccionemos a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros. Este grupo blasfemamente estaba confabulando que Satanás y Jesús estaban unidos. Imagínense qué aberración. Y le decían por Belcebú, que significa el dios de las moscas. Ahí lo puedes ver en 2 Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo buscas en tu casa, nada más anótalo. O el Señor de la casa, que lo vamos a ver más adelante aquí en Lucas 11, del versículo 18 al 26. Sin embargo, la opinión de los escribas era muy importante con la multitud. Era una opinión. Ellos interpretaban la ley y ellos compartían en las sinagogas. Eran personas que eran admiradas de alguna manera, y a ellos les gustaba esa admiración, les gustaba ese aplauso y les gustaba este reconocimiento, y a Cristo no. Sin embargo, veían que Jesucristo tenía mucho más seguidores que ellos mismos, que tenían años haciendo su trabajo y siendo conocidos por la sociedad. Detestaban, mis amados, que Jesucristo se nominara a sí mismo el Hijo de Dios. No lo soportaban, no podían tolerar esto. Les caía muy mal que Jesucristo no se condujera por las tradiciones de hombres. Tantas tradiciones de hombres que para perfeccionar la ley decían, bueno, hasta aquí llega la ley, pero vamos a agregarle esto, para que nunca pase esto. Y entonces empezaron con una religiosidad en lugar de someterse a Dios, porque la ley simplemente es un removedor. Nos mueve todo lo que somos, todo lo que tenemos por dentro, todos nuestros pensamientos, todas nuestras malas acciones, todo eso lo remueve. Y cuando nosotros por nuestra cuenta queremos vivir por ley, estamos muertos, mis amados, porque la ley es muerte. Nadie lo puede hacer. Por esa razón Cristo tuvo que venir a cumplirla. Por esa razón Cristo no honraba las tradiciones humanas. Inclusive replicaba, aquellos honraban esas tradiciones humanas, pero se olvidaban de mandamientos primarios como honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Como el amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y tuvo que enseñar quién era el prójimo a los mismos escribas, porque estaban todos revueltos. Y cuando nosotros revolvemos nuestro servicio, nuestras buenas acciones, con lo que realmente, con el motivo correcto para seguir a Cristo, mis amados, ahí tenemos peligro de equivocarnos, ahí tenemos peligro de caer, ahí tenemos peligro de resbalarnos. Estas tradiciones, estas costumbres no eran bíblicas. Y escúchame bien, pon atención. Si no es bíblico, no es de Dios. Punto. Si algo que te dice alguien no es bíblico, no está en la Biblia, no lo sustenta la Escritura, no es de Dios. Ay, ya no camina. Sigo, ya caminó, perdón, jefe. Sí, él también caminaron los dos. Ahí tengo mi iPad hace como 5 meses y me da miedito, pero ya V me dijo que me va a ayudar. Lucas 11:16, otro grupo de personas.
¿Cuál es el primer grupo? Los que se maravillaban. El segundo grupo, los que decían que él echaba demonios o todo lo que hacía, lo hacía por Belcebú. Y el tercero, estos se acercaron a Jesús para tentarle. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Pedían una obra milagrosa con proporciones cosmológicas. O sea, el echar un demonio y el que la persona que estaba poseída viera no era suficiente para estas personas, imagínense. Ellos esperaban algo más, ellos querían algo más, simplemente querían tentarlo. No lo consideraban insuficiente. Pero escúchame bien, mi amado. ¿Cuántas veces tú quieres cosas diferentes a las que tienes? Porque lo que tienes consideras que es insuficiente a lo que tú mereces, a lo que para ti es justo. Y quieres que se logre y quieres que se dé a toda costa, inclusive quebrantando principios establecidos en la Escritura, con exigencias, con pleitos, con contiendas, con disensiones, con maledicencias, y a fuerzas quieres lograr un objetivo que está en tus pensamientos y que es parte de tu obra carnal. Pero así lo quieres y te empeñas y luchas y tientas a Dios también, porque no tienes contentamiento, no te conformas y no valoras tantas cosas que tienes en la vida dadas por Dios. Créanme que en esta congregación el que menos tiene más que la mayoría de las personas en algunos países completos. Si tú te pones a ver lo que pasa en otros países, es impresionante las condiciones de vida que llevan esas gentes. Y nosotros no. Nosotros aquí estamos. Y reitero, tenemos algo de comida en el refrigerador, tenemos una cama, tenemos un techo, tenemos un zarape, tenemos algo para cubrirnos. Pero hay personas que constantemente están pidiendo y pidiendo y pidiendo y no se dan cuenta de lo que tienen. Y cuando tienen eso, de todas formas va a venir otra cosa y entonces la exigencia ahí es otra. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, y dice Santiago que pedimos y pedimos mal. Porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites nada más, nuestros pensamientos. Si Dios, escúchame bien, si Dios no permite algo en tu vida, es Dios. ¿Por qué nos esforzamos en tratar de torcerle la mano a Dios o a las personas que nos rodean para que eso se dé y eso resulte? No es posible, mis amados. No es correcto. Dios tiene el control absoluto de tu vida si es tu Señor. Y todo lo que pase en tu vida, dice la Escritura que va a obrar para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tuvo un propósito para ti, tuvo un propósito para mí, nos llamó y aquí estamos, por su gracia. No me digas que tú fuiste muy bueno y que tú hiciste muchas cosas para estar aquí. No, mi amado, eso no es verdad. Dios tuvo misericordia de ti y por eso estás aquí. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 22, aquí nos muestra y se nos manifiesta la actitud constante de muchos creyentes y de muchos judíos y griegos en este entonces. Dice, porque los judíos piden señales. En eso se caracterizaban. Los judíos constantemente estaban pidiendo señales. La mejor señal estaba en la Escritura. En Juan 5:39 Jesucristo les dijo, escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, pues ellas, ustedes saben que en ellas hay palabras de vida eterna. Bueno, en ellas encontrarán que hablan de mí.
si me permiten parafrasearlo. Ellas hablan de mí. La Biblia habla de que soy el Mesías. La Biblia habla de todas estas condiciones que se tenían que dar a la hora de mi llegada. Todas las profecías de la Escritura hablan de mí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla del señorío de Jesucristo. Y los griegos, los griegos buscan sabiduría. Auxilio. Así, ya, perdón. Sí. Nada más los tengo andan bien ágiles. Estamos checando, a ver qué tanta velocidad. No, muchas gracias. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Vamos a ver, por favor, abre tu Biblia en Primera de Corintios. Me lo sé de memoria, pero quiero abrirla contigo. Capítulo 1, versículo 10. Yo quiero preguntar antes, ¿cuál es el nombre que nos dice la Escritura que es sobre todo nombre que se nombra? El nombre de Jesús, ¿verdad? Ok. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque Él representa nuestra salvación. Él es el que ocupó nuestro lugar en la cruz. Él es el que derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Él es el que nos salvó, es nuestro Salvador. O sea, es un nombre sobre todo nombre. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando como el Padre nuestro Señor Jesucristo. Estamos de acuerdo que Él es nuestro Señor y que nosotros le podemos decir Señor, Señor, porque así hacemos lo que Él nos dice. O luchamos con nuestra carne o con nuestros pensamientos para acabar haciendo lo que Él nos dice. Que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Esto es fundamental. Sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Señor, mis amados, sabe que cualquier casa dividida, cualquier hogar dividido, cualquier matrimonio dividido, cualquier iglesia dividida no va a prevalecer. Nos está otorgando un principio. ¿Y cuántos de ustedes vienen un domingo y van al discipulado y van a la célula y su carita está bonita y su carita sonríe, pero en casa están divididos? No están de acuerdo, no están perfectamente unidos. Somos diferentes, hombres y mujeres, eso no cabe la menor duda. Nuestro cerebro es diferente, nuestra constitución anatómica también. Endocrinológicamente secretamos otras cosas. La fisiología es completamente diferente. Pero a través de la persona de Jesucristo, que es nuestro Señor, la Biblia nos dice que estemos perfectamente bien unidos. Una misma mente, un mismo parecer, conformados, hechos a la forma de lo que dice la Escritura. Eso es lo que significa. Y aquí en el versículo 17 dice que conociendo los pensamientos de ellos. Jesucristo es Dios, mis amados, y por eso era omnisciente. No hay una sola persona aquí que pueda conocer mis pensamientos, ni los pensamientos de Cuauhtémoc, ni los pensamientos de Jonathan, o los pensamientos de Olivia. No hay una persona. No podemos conocerlos. Eso es omnisciencia. Eso es omnisciencia. Ese es un atributo del mismo Dios y de la persona de Jesucristo. Entonces, esa omnisciencia plena la podía utilizar en cualquier momento. Y en Lucas 2:52 podemos ver algo más, y esto nos cuenta cuando él era un adolescente, y nos dice:
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, el Señor Jesucristo siempre estuvo creciendo con esto, siempre estuvo de la mano de Dios, siempre fue Dios y siempre fue hombre. Eso nunca lo perdió. Jesús nunca dejó de ser Dios, simplemente se despojó de su forma de Dios sin dejar de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Sus atributos divinos los conservó para convertirse en hombre. O sea, se convirtió en hombre y tenía los atributos divinos, pero esos atributos divinos estaban sujetos a la voluntad del Padre. Lo que Él decía y lo que Él hacía. Por eso Él multiplicó los peces y los panes. Imagínate, peces que nunca nadaron. Nunca nadaron. Él es el creador. Le habló a los vientos y le habló a los mares y los vientos y los mares le obedecían. A los leprosos que todo mundo les huía, Él se acercó con ellos y los limpió. Y no limpió a uno, limpió a muchos, a mudos, a ciegos, a endemoniados, a paralíticos, a muertos resucitó. Él es Dios, Él conservó sus atributos divinos. Únicamente adoptó su naturaleza humana sin renunciar a esa naturaleza divina que siempre tuvo, siempre Dios, siempre hombre. Ese es Jesús. Y esos atributos sometidos a la preciosa voluntad del Padre. Siempre. Abre la escritura, por favor, ahí en Juan 5:30. Dice la Biblia, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, está hablando Cristo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Ahí mismo en Juan capítulo 8, versículos 28 y 29, dice la Escritura, y les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás, ¿y qué dice? Que yo soy, el yo soy, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el mismo nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó, diles que yo soy el que soy, el yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ejemplo para nosotros, mis amados. Hacer siempre lo que es agradable delante de Dios. ¿Cuántas cosas en tu vida personal estás haciendo y estás practicando que sabes perfectamente bien que no son agradables delante de Dios? Y de acuerdo a tus pensamientos y tus ideologías muy particulares, te pones a practicarlas, porque tienes una propia autojustificación que no es válida a la luz de la Escritura. ¿Por qué no empezamos por depurar eso? Porque acuérdate que de lo que se trata este mensaje es que ¿estás con Él o no estás con Él? No hay dos puntos. Digo, hay dos puntos. Pero ¿estás con Él o no estás con Él? No hay un punto intermedio. ¿Eres de Él o no eres de Él? No hay nada que tú puedas decir, bueno, a veces sí y a veces no. ¿Eres o no eres? Algo le pasó a esta cosa, pero sí, ya la encontré, pero me tardo. Voy a ver qué pasó con esto. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Esto es real, o sea, cualquier casa dividida, cualquier reino, ¿cómo va a prevalecer? Está dividido. ¿Has visto cuando en un partido de fútbol entre los mismos jugadores se están peleando? Yo he visto, he llegado a ver que entre los mismos jugadores aún se golpean, del mismo equipo, se enojan, se insultan, se ofenden, se dividen. Evidentemente, en lugar de luchar esos 11, si es soccer o si es americano, contra otros 11,
pues ya son, si los que están divididos son 3 o 4, pues ya no son los mismos y no van a ser lo mismo y no va a funcionar así. Y si la mujer tiene una ideología y el hombre tiene otra ideología, tiene una idea, tiene un plan, tiene un proyecto y son diferentes y no lo concilian a través de la Escritura, no van a llegar a ningún lado. Y lo mismo las familias y lo mismo los negocios. Una persona que no se ajusta a las políticas de una empresa, pues esa persona no combina con la empresa porque no se ajusta a las políticas de la empresa. No puede llegar a una empresa y poner sus propias políticas, sus propios horarios, sus propios puntos de vista, a menos que tenga la jerarquía y se la haya delegado para que lo pueda hacer. Pero hay cosas que son absolutamente respetables. Cada vez que se divida eso, esa empresa, ese hogar, esa familia, esa iglesia, va a fracasar. Cristo nos une, mis amados, su palabra nos une. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Y si dices que por Belcebú he hecho yo fuera a los demonios, pues así como que, ¿cómo no? Esto es ilógico y Jesús lo demostró. No era posible que Satanás luchara contra sí mismo. Si él estuviese con Satanás, pues ¿cómo va a luchar contra sí mismo? Ahora, Satanás sí tiene un reino y vamos a verlo. Dice la Escritura que él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo. Por eso las ideologías. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso, porque es así de tajante. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Te estás perdiendo de lo más grandioso que es el amor de Dios en esta tierra, por poner tu mirada en las cosas del mundo. Y dice la Biblia claramente que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, vamos a ver, aquí nos narra algo de lo que es el reino de las tinieblas. Y nos cuenta la Escritura, dice, y Él les dio vida a ustedes, a todos nosotros, se refiere a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Él considera que el que es ya no está viviendo en estos placeres temporales, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de dónde? De este mundo. O sea, te acoplas a lo que hacen otros de este mundo y no son de Cristo y son tu ejemplo y son tu parámetro de vida y son con los que platicas y son con los que les pides consejos y acabas haciendo así. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego te dice la Escritura, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conformados, hechos a la forma de este príncipe de la potestad del aire que es Satanás. El espíritu que ahora opera, ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. O sea, fragantemente son desobedientes. Entre los cuales, para que no te sientas mejor que ellos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Número 1, en los deseos de nuestra carne. ¿Estamos de acuerdo? Vivíamos así, conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo también la voluntad de la carne, porque una cosa son los deseos de la carne y otra cosa que es que tú desarrolles y practiques esos deseos de la carne. Y te agrega, y de los pensamientos. Esos pensamientos, esos razonamientos, esos argumentos que no son cautivos y llevados a la obediencia de Cristo, como nos enseña la Escritura en Corintios. Y así vivimos, mis amados. Y no hacemos lo correcto. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando tú estás actuando así, la ira va a ser parte de tu vida. El enojo, la insatisfacción, la frustración.
el desconsuelo, la falta de paz, todo eso, porque estás renunciando lo mismo que los demás. O sea, te vas a hacer como los demás. Efesios 6, versículos del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor. Eso es lo que te dice la Biblia. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, te lo aclara el Señor, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ningún reino dividido contra sí mismo va a prevalecer, mis amados. Tu matrimonio, si está dividido, no va a prevalecer. Y tu matrimonio, si eres de Cristo, tiene un peldaño muy hermoso, porque hace la semejanza, es una semejanza de lo que Cristo representa para con la iglesia y lo que la iglesia representa para Cristo, cada uno en su función. Ese es el matrimonio. Versículo 19. Pues si yo echo fuera demonios por Belcebú, sus hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces. En el contexto, mis amados, los hijos de los sacerdotes y algunos seguidores de los fariseos estaban también expulsando demonios, supuestamente de parte de Dios. Pero aquí era incongruente, porque cuando Jesús hacía lo mismo, decían que era de parte de Satanás. Y en esto, pues evidentemente había incongruencia. Entonces, por eso dice la Escritura que ellos serán sus jueces, porque ellos serían condenados por su doble moral. O sea, no aplicas el mismo juicio, el mismo criterio para ambas cosas. Lo aplicas como te conviene, lo aplicas como quieres. Me lo aplicas a mí, pero no se los aplicas a los demás. Y muchos de nosotros así lo hacemos. No aplicamos un criterio cristocéntrico, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Lo hacemos a nuestro antojo. Cabe mencionar, mis amados, que también había exorcistas, ambulantes, charlatanes y fraudulentos. Abre la Biblia, por favor, ahí en Hechos 19, versículos del 13 al 15. Y nos dice la Escritura, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron, esto solamente se quedó en un intento, por eso eran fraudulentos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y luego dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y nos sigue contando la historia que este endemoniado se levantó, se fue sobre ellos y les dio a los 7 les dio una paliza. Entonces, mis amados, nosotros debemos estar conscientes de que o somos o no somos. No hay puntos medios. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios, por la autoridad de Dios, por la mano de Dios, por el nombre de Dios, por la voluntad de Dios, eso es lo que significa el dedo de Dios, hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, todo esto y más son las manifestaciones de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Se acuerdan cuando el precursor de Jesús, llamado Juan el Bautista, estaba anunciando y estaba predicando en toda ciudad? ¿Qué es lo que decía? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, todo esto era parte del reino de Dios. Un poder y una autoridad absoluta sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre huestes, sobre los vientos, sobre los mares, sobre los mismos peces que nunca nadaron ahí, los podían crear y los podían estar preparados para alimentar a los que estaban ahí. Y por este poder el Señor Jesucristo echaba fuera demonios.
y demostraba que el reino de Dios había llegado y que no era necesaria, escúchame bien, ninguna señal adicional para mostrarlo. Lo que tú tienes para saber que Dios existe y que es real en tu vida, tú no necesitas nada adicional. Y si Dios te lo ha de dar, te lo va a dar en su tiempo, te lo va a dar en su momento, te lo va a dar cuando Él pretende hacerlo. Pero si tú estás en pleitos, en contiendas, en divisiones, todo, crees que lo vas a recibir, te haría daño. O sea, muchas veces hasta en cascaritas no se estaban peleando, así yo me acuerdo, había pleitos que si fue gol, que si no fue gol, que si esto. Y había un señor joven, como nosotros éramos adolescentes, pero un señor joven, y él jugaba de uno o de otro equipo, y de repente, cuando veía esas cosas, que estábamos peleando, él tomaba el balón y decía, ya me voy, se acabó el partido. Y todos, no, pero ¿por qué? Pónganse de acuerdo. No estén peleando, venimos a jugar con una cordura, con entendimiento y todo. Nos hablaba como chavos, ¿no? Y es lo mismo, o sea, si tú estás dividido y estás peleando y tú crees que Dios te va a bendecir. Es como si aplaudiera tu pleito y tu contienda, y entonces aprendes que peleando y contendiendo vas a lograr las cosas, con reclamos, censurando a Dios, criticando lo que te da y lo que te hace falta. En Éxodo, mis amados, 8:19, no sé si se acuerdan que unos magos engañadores de Egipto trataron de imitar lo que Moisés hacía a través de su vara. Y ellos mismos se vieron forzados a reconocer que los milagros que Moisés hacía eran obras verdaderas de Dios. Y aquí está escrito. Aquí en la palabra de Dios está escrito. Versículo 21-22. Cuando el hombre fuerte, es decir, Satanás, porque el hombre fuerte que menciona la Escritura se refiere a Satanás, armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, en esta analogía, que es Cristo, y le vence, le quita todas sus armas en lo que confiaba y reparte el botín. Jesús compara a Satanás con este hombre fuerte, completamente armado, cuidando su palacio y sus bienes. Y mientras a este poderoso tirano, que tiene segura su posesión de almas y de cuerpos de personas a las cuales ha poseído, nadie lo ataque, pues él está bien. Pero si alguien más fuerte que él viene y lo vence, esto es Cristo, que es más fuerte, es reducido a la impotencia de que estas víctimas y estas armaduras pues se le fueron de sus manos, porque no fueron más poderosas que aquel que vino a vencerlo. Él vino a vencer, Jesucristo vino a vencer a Satanás, es su enemigo. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Esto lo hizo Jesús. Había un acta, había un montón de cosas contra Rafita, contra los dos Rafitas, y contra Sergio, y contra Octavio, y contra Omar. Un montón de cosas contrarias que nos acusaban, que habíamos hecho. El Señor Jesucristo quitó ese acta que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Quitándolo de en medio nos acusaba y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, los despojó de todo lo que poseían, los exhibió públicamente, es decir, mostró cómo los había derrotado, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Escuchaste bien? Si alguno de ustedes está practicando el pecado, no es que caigamos en pecado. Ay, le hablé feo a mi esposa, perdón, Señor. Ay, le cerré a este cuate que me quería ganar y le aventé la lámina. No se refiere a eso.
se refiere a que continuamente estamos practicando el pecado. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Si Cristo verdaderamente está en ti, va a deshacer las obras del diablo. Esas prácticas, no quiere decir que ya te convertiste en perfectos, pero esas prácticas las va a deshacer. Y las deshace, mis amados. Último versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si no somos con Cristo y tomados de su mano, somos contra Él. Y si nosotros no construimos, como dice el Salmo 127, no edificamos nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro trabajo, nuestra familia, en vano trabajan los que la edifican. Porque es como estar recogiendo en una bolsa rota o en una canasta que tiene un hoyo. Las cosas se van a caer por abajo. Esto significaba que si alguno de los oyentes quería estar del lado de los críticos y al mismo tiempo del lado de Jesús, esto no sería posible. No es posible. Si alguien quería manifestar una neutralidad, no, yo no me meto, allá ustedes, eso tampoco es posible. Nosotros en Cristo tenemos convicciones firmes. Por eso nuestra hoja no cae y lo que hacemos prospera. Entre la enemistad que hay y que existe a través de miles de años, desde el momento que Satanás se rebeló, es imposible que nosotros mantengamos una neutralidad. No hay posibilidades. Si la persona está recogiendo granos, mis amados, y los pone en una bolsa, pero esa bolsa tiene un hoyo por su vida pecaminosa. Tienes una vida pecaminosa, pero te dices de Cristo, ¿no? Y esa persona está recogiendo, todo lo que está recogiendo lo está desparramando, todo lo que el Señor da, la provisión, no te va a rendir igual. El cuidado que Dios tiene de ti no te va a rendir igual, no va a ser el mismo cuidado. El consuelo que puedes tener, sus bendiciones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no siempre la vas a tener. Y va a haber muchas cosas a tu alrededor que se van a ir yendo, porque tu bolsa, mi amado y mi amada, está rota. En Lucas 9:50 habíamos visto que Jesús había dicho: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, si alguien está haciendo cosas de acuerdo a la Escritura, es por nosotros. Y por eso dice: no se lo prohíbes. Esta persona está estableciendo una conducta externa y a través de esta conducta se puede medir a los demás. O sea, lo que realmente, el fruto de la gente, lo ves, es evidente. Está viendo fruto, no se lo prohíbas. Pero justamente el versículo 11:23 de Lucas: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es una prueba de lo que hay en el interior de la persona. Y te das cuenta, ¿no? Que realmente, pues como habíamos visto, mirad cómo oís. O sea, ¿cuál es la actitud cuando oyes la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud cómo lees? Te preguntaba el Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo importante. ¿Lo estás viviendo? ¿Estás a los pies de Cristo? ¿Estás oyendo y deleitándote con la palabra para que Él te transforme y te cambie y que esa parte no te sea retirada? ¿O estás haciendo un montón de cosas para la iglesia, pero al mismo tiempo tienes una vida doble porque estás pecando en contra de Dios? Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. Dios conoce lo que hay en tu corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias a Dios por este mensaje. Vamos a orar.